Paz, hermanos. Buena tarde para todos. Les doy la bienvenida a nuestra reunión, a nuestro culto virtual de hoy sábado, día de reposo. Quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias, en el Salmo 122. Salmo 122 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Amén, ¿los tenemos ya? Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí se está refiriendo el salmista al templo del Señor, que era la casa de Dios en ese momento. Pero hoy quiero decirte, hermano, que donde tú estés, allí está la casa de Dios, porque la casa de Dios hoy es nuestro corazón. Entonces, donde tú estás, allí está tu corazón, allí está el Señor, amén. Allí está tu corazón, allí está el Señor. El versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una gran ciudad que está bien unida entre sí. Aunque estemos a la distancia, hermanos, quiero decirles que por medio del Espíritu Santo del Señor estamos unidos entre sí. Amén. En este momento. El versículo número 4 dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. Y en la parte de abajo dice, para alabar el nombre de Jehová. ¿Sí vamos a alabar el nombre de Jehová hoy? El nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Proveedor. Amén. El Dios de misericordia. Ese es nuestro Dios y vamos a alabarle hoy en gran manera. Versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Amén y amén. ¿Cuántos creen que esa palabra es viva y real para nosotros en este momento? Amén. Allá donde tú estás, allí está la casa del Señor. Nos hemos unido en esta tarde en una unión espiritual para alabar el nombre de nuestro Rey. Quiero que cierres tus ojos y vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios. Cierra tus ojos. Es un momento de intimidad con nuestro Señor. No importa dónde estemos, allí está la presencia de Dios y es digno de adorarle y de alabarle. Bendito Dios, Padre del cielo, Padre de la gloria, Señor. Una vez más nos reunimos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, en un mismo sentir, Señor, en un mismo corazón, en un mismo sentimiento, Señor, y es el decirte que te amamos, que te adoramos, Señor, que te damos muchas gracias, Señor, porque en estos tiempos te hemos conocido más que antes, Señor. Hemos visto tus grandes misericordias, Señor. Hemos visto cómo nos has acompañado, cómo nos has dado de tu amor, cómo nos has dado de tu misericordia, de tu fidelidad, has estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor Padre del cielo, porque tu provisión jamás ha faltado, Señor, en nuestra mesa, bendito Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos, Señor, a la distancia, Señor. Yo sé que ellos elevan su corazón a ti, Señor, dándote muchas gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu, Señor, somos edificados, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Padre, por cada uno de nosotros, Señor, que nos reunimos en este momento para alabarte, para abrir nuestros labios y confesar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, Señor. Por eso hoy, Señor, en este momento, Señor, presento delante de ti y entrego delante de ti esta iglesia, bendito Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocándonos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea consolando cada vida, cada corazón, Señor bendito. Gracias te doy, Padre del cielo, y te adoramos, Señor,
Por eso queremos decirte, Señor, que tu nombre levantamos, bendito Dios, lo levantamos en alto, Señor. Engrandecemos tu nombre, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el creador, Señor, y el gran sustentador de toda la humanidad, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, Señor, de lo que está en el mar y en sus profundidades. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Gracias te damos, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los dejo con mi hermana Suri. Amén. Amén, amén. Gracias a nuestro amado Señor. Y en ese nombre que hoy venimos, como ora nuestro hermano, vamos a exaltar su nombre y vamos a declarar esta canción. Dice que vamos a levantar su nombre. Lo levantamos todos los días, cada semana estamos dando testimonio, levantando ese nombre. Pero esta canción dice, me deleito en adorarte. Hoy deleitémonos, amén. Deleítese cada uno en su casa, en su intimidad. Deleítese en decirle a Dios y a Jesús hoy, te agradezco que estés en mi vida, que hayas venido a salvarme. Amén. Todos, amén. Vamos a cantar, a exaltar el nombre de nuestro Señor y a deleitarnos en ese nombre. Amén. No puedo compartir pantalla, Jorgito. ¿Ya? Bueno, unos pequeños arreglos, pero no perdamos ese entusiasmo que traíamos ahí todos así concentrados. No lo perdamos por nada. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Que mi vida esté
Oremos, hermanos, oremos y exaltemos a nuestro Señor en oración. Oh Padre amado, Padre Rey Todopoderoso, Señor. Gracias te damos en este sábado nuevamente, Señor, por poder estar aquí reunidos, Señor, por poder levantar cantos de alabanza, Señor, por poder deleitarnos en ti, alabando tu nombre, dándote gracias, recordando, trayendo a la memoria en este momento todas tus obras, Señor, tus misericordias, tu bondad, Padre amado. Gracias, Señor. Hoy nos presentamos aquí, tu Iglesia de Dios, Séptimo Día, Bogotá, Colombia. Nos presentamos cada uno desde nuestros hogares como un solo cuerpo, como una sola iglesia, en un mismo espíritu, Señor, a exaltar tu nombre, a levantar tu nombre, Señor, para que todo el mundo entero pueda ver y escuchar tus obras maravillosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, y que hemos sido espectadores de tus maravillas cada día hasta hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amado y precioso Hijo que nos has dado, Señor, para dejar su trono y venir a nosotros y levantarnos así, Señor, del pecado, de las maldiciones y ahora estar en la luz, en tu luz, Señor, en tu luz admirable, Señor. Permítenos entender y comprender la maravilla de que es compartir a otros tu luz, Señor, dar al mundo esta luz, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos, Señor. Hoy a través de tu palabra también guíanos y háblanos, Señor, y permítenos gozarnos en tu palabra, en tu enseñanza, Señor, y también gozarnos en los cantos y gozarnos en vernos en estas cámaras, gozarnos en todo, Señor, en tu mano poderosa que hemos visto, que obras en todas las formas, aún en formas que no podemos entender, aún en formas que nos cuesta, que son difíciles, pero nosotros creemos que estás tú ahí sosteniéndonos, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, Señor. Bendice a tu iglesia en este día, bendícenos, Padre amado, permítenos seguir alabando tu nombre, no solo hoy, sino mañana, todos los días de nuestra vida, Señor, y poner tu luz en alto, la luz de tu palabra, la luz de Jesús en alto, para que todos aquellos que aún no le conocen lo puedan conocer y puedan venir también a esa luz admirable, Señor. Gracias, Padre amado, te exaltamos, Señor. Yo sé que todos mis hermanos aquí presentes, en un solo espíritu te exaltamos, Señor, exaltamos tu nombre, te proclamamos como nuestro Rey, Padre amado, y por eso cantamos hoy, y cantamos estos cantos y este canto a continuación que dice que nuestro amigo Jesús es verdad, es la luz, Señor, que eres fiel, que Él es fiel, que solo en Él podemos encontrar la paz y la verdad y la luz, Señor. Solo en Jesús, y es lo que queremos cantar, Padre amado. Dice este canto que solo en ti, Señor, está la paz, Señor. Y así lo creemos, Señor. Fortalécenos, Padre, en esto, en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú lo has prometido, Padre. Tú nos has prometido que no estaremos solos, Señor. Nosotros así lo creemos, Padre amado. Por eso en ti confiamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, exaltando y proclamando tu nombre, Padre amado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y presentamos nuestra ofrenda de alabanza y adoración. En ese nombre precioso, amén y amén. Cantemos esta linda canción. Quiero cantar una linda
Solo en el amén. Qué hermosa Adelante, mis canción, hermanos. ¿verdad? Qué lindas canciones, ¿cierto? Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice en la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. No sé cuántos de ustedes esperan en la palabra de Dios y no sé a cuántos de ustedes el Señor por medio de su palabra les vivifica. Amén. A mí lo hace. Espero en las promesas del Señor y su palabra me vivifica. Quiero que cierres tus ojos, hermano, y vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle por la salud, vamos a orarle por la provisión, por nuestros hogares y por su palabra. Bendito Dios, Padre del cielo, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, bendito Padre Santo, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar de nuevo a otro sábado de reposo, Señor. Gracias, bendito Padre, porque esta mañana pude levantarme, Padre del cielo, sabiendo que era el día en el cual podría yo alabar tu nombre, podría yo estar en comunión, en un mismo sentir con mis hermanos de la iglesia, Señor. Sabía yo, Señor, que tú hoy estás como siempre con un corazón abierto, con unos oídos abiertos a tu pueblo, bendito Dios, Señor. Hoy quiero rogarte, Señor, por mi iglesia. Quiero pedirte por la salud de mis hermanos, Señor. Tú conoces allí en el lugar donde cada uno de ellos está, porque como lo leíamos en tu palabra, Señor, donde está cada hermano, allí estás tú, porque el corazón de mi hermano es tu casa, es tu habitación, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de la salud de cada hermano mío, bendito Dios, Señor. También te pido, Señor, que tú derrames sanidad sobre sus cuerpos, bendito Dios, física, espiritual y sentimental, Señor. Sana sus vidas, bendito Padre. Sana sus hogares, Padre Santo, Señor. Pido por sus hijos, pido por sus padres, por sus nietos, pido por toda su familia, bendito Dios, Señor, para que tú te glorifiques en cada vida, en cada hogar que está hoy, que está hoy, Señor, alabando tu nombre, que está hoy elevando esta oración a ti, Señor. Te pido por la provisión, bendito Padre, de cada casa, Señor, por cada alacena, por cada cocina, Señor. Te ruego, Señor, que mis hermanos, como lo dice tu palabra, el justo jamás pasará necesidad. Y yo sé que cada uno de mis hermanos, Señor, son justos, Señor. Y yo sé que tú traes día a día la provisión a nuestras mesas. Pero quiero rogarte por esas personas, Señor, que no te han recibido en su corazón y que hacen parte de nuestras familias, Señor. Hoy quiero rogarte por ellos, Señor, aquellos que creen que en sus manos está la provisión, Señor. Aquellos que creen que en sus propios trabajos está la provisión, Señor. Que ellos entiendan que la provisión viene de ti, Señor. Viene de los cielos, viene de tu palabra, bendito Dios, Señor. Gracias te doy, Padre. También te ruego, Señor, por tu palabra, Señor. Quema los labios, Señor, de aquel hombre, Señor, al cual tú has puesto hoy, has levantado, Señor, para transmitirnos una palabra de consuelo, Señor, para traer esa palabra que edifica, esa palabra que transforma, esa palabra que llena de vida, Señor bendito. Llénale, que no sea Él hablando, sino que seas tú, Señor Jesucristo, hablándonos a cada corazón, Señor, por medio de este varón, Señor. Y a nosotros que vamos a escuchar tu palabra, los dichos de tu boca, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, bendito Padre, y que esta palabra que hoy va a llegar a nuestros corazones, Señor, caiga en buena tierra, bendito Dios, Señor, y haga su obra en nosotros, Señor bendito, que se haga tu voluntad, Señor, que dé fruto en nosotros al 100 por 1. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Bueno, paz, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno volver a vernos en esta tarde. Espero que hayan tenido un buen tiempo de almuerzo, un buen tiempo en familia. Y pues vamos a ir al estudio de la palabra, ¿ven?
Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Y vamos a ir al verso 35 en adelante. Marcos capítulo 4, y vamos a ir del verso 35 en adelante. ¿Amén, hermanos? Ok. Dice, la palabra de Dios dice que ese día, al anochecer, le dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y ellos dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde Jesús estaba. También los acompañaban otras barcas. Cuando ya iban en el camino, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, verso 38, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían los unos a los otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hoy nos vamos a mover en esta porción, hermanos, para que el Señor nos hable en esta tarde. Entonces le pido que ahí donde usted está, hermano, incline su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. El reconocimiento que una semana más que podemos llegar a este día sábado, podemos reconocer que tú has estado con nosotros, Señor, que has sido bueno, que tu misericordia, como dice tu palabra, se ha mantenido. Hemos colocado nuestros ojos al cielo y hemos visto de tu provisión, hemos visto de tu bendición, hemos visto de la salud, hemos visto de la protección. Y también, Señor, hemos visto de la necesidad, también hemos visto de la angustia, pero sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Por eso hemos podido sobrellevar, hemos podido sobrepasar y henos aquí, Señor, delante de ti, alabándote y dándote las gracias por una semana más que hemos tenido, Padre. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que así como tú hablas, Señor, es con amor, pero también, Señor, hablas con autoridad. Que ese amor y esa autoridad, Señor, estén en nuestra vida, para obedecerla y para ir conforme es el propósito. Conforme tienes esa voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar esta palabra en la que yo intitulé Pasemos al otro lado con Jesús. No que Jesús nos va a pasar al otro lado, sino que pasemos al otro lado con Jesús. Y mirando esta porción que leímos en Marcos, vamos a descubrir que hay al pie de Jesús tres tipos de personas. ¿Sí? La primera que identificamos es aquellos que están en la comodidad. Dice que ahí cuando Jesús está en la barca, está enseñando, ya terminó este tiempo, llegó la parte de la noche, entonces Jesús les dice a sus discípulos, les dice, vamos a pasar al otro lado. Y dice que la multitud, dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba, pero dice que también lo acompañaban otras barcas, ¿sí? Estaban allí cercanas, ¿sí? Pero también había una multitud y también estaban sus discípulos, ¿sí? Entonces descubrimos esos tres tipos de personas. La multitud son aquellos que cuando termina ese espacio de Jesús de dar sus enseñanzas, de hablar acerca del reino, de colocar ejemplos, de usar esas parábolas y ya llega la noche, entonces la gente simplemente se va, se retira. Dice, se despidieron a la multitud y se fueron. De pronto, así como vamos a hacer ahora cuando terminemos este tiempo, entonces nos vamos a despedir y cada uno va a ir a la comodidad de su casa, a su camita, a tomar un refrigerio y a descansar. Y hasta el otro sábado
nos volveremos a ver. ¿Sí? Entonces ese es el primer tipo de personas. Vamos a llamar a esas personas son las que están en la comodidad. ¿Sí? Las que escuchan una palabra, las que le dan gracias a Dios por lo que tienen, pero ya en un momento se separan y no hay ningún compromiso, no hay vamos a llamarlo, ninguna forma de sacrificio, sino que simplemente en este tiempo que ellos apartaron, están allí. Pero también están los que acompañan a Jesús, a diferencia de sus discípulos, aquellos que escuchan esa palabra, aquellos que están cercanos, y dice que están en otras barcas. No están en la misma barca que está Jesús, sino que están en otra barca. Están allí cercanos, han escuchado la palabra y cuando Jesús va a pasar al otro lado, entonces ellos simplemente toman sus barcas. No dice que iban a pasar al otro lado del lago, sino que simplemente de pronto cogieron para sus lugares y se fueron en sus barcas. Perfecto. Entonces son esos que acompañan a Jesús. Cuando comienza esa travesía por ese lago, ellos simplemente se van a ir retirando, se van a ir yendo, ¿sí? Y lo podemos asumir como ese grupo de personas que se comprometen un poquito más en la obra, en la iglesia. Entonces dedican un poquito más de tiempo, pero ya llega un momento en que se ocupan de sus situaciones y se separan, ¿sí? Pueden ser también aquellos que manejan la apatía, aquellos que van por ir, escuchan porque están ahí en el lugar, porque no tienen nada más que hacer, ¿sí? De pronto algunos de los que están aquí en esas pantallas están en esa misma situación, ¿sí? Están esperando que nos despidamos para usted coger su barca y retirarse, ¿sí? Y estas dos partes vamos a decirles que son sin compromiso. No hay compromiso, hay comodidad, ¿perfecto? Pero están aquellos que a pesar de tantas cosas que se pueden encontrar allí, a ver, yo admito que esta persona, tantas cosas que nos pueden estar dando como el cansancio, ¿sí? Yo lo he visto en algunos de mis hermanos del consejo, mis hermanos que dirigen los grupos, en que cuando terminamos reuniones y necesitamos quedarnos otro poco de tiempo, necesitamos tratar otros asuntos, y entonces ellos a pesar del cansancio, pues se mantienen allí, ¿perfecto? Entonces, estos están más comprometidos, aunque de pronto podemos decir que por el cansancio, su fe se puede tambalear un poquito, ¿sí? Son esos tres tipos de personas. No sé en cuál grupo de estas personas se puede ubicar usted. Si se ubica usted en la multitud, que cuando se acaba de enseñar la palabra, usted se va a su comodidad, o si usted está en esos que están andando en su propia barca, o usted está en la barca con Jesús. Eso no se lo puedo responder yo, eso lo responde usted allí, hermano, de manera personal. Bueno, pero yo quiero que miremos y vamos a concentrarnos un poquito en la orden que da Jesús, porque pienso que es una orden, un mandato que les da Jesús, les dice, vamos a pasar al otro lado, pasemos al otro lado, les dice en la palabra. Bueno, y ese es el gran desafío que tenemos nosotros, hermanos. El continuar con la compañía de Jesús, pero ir a donde Jesús quiere que nosotros vayamos. No por un espacio de tiempo, sino que nosotros estemos constantemente aprendiendo, estemos constantemente trabajando, estemos constantemente creciendo espiritualmente en esa compañía con Jesús. ¿Perfecto? Y pienso que en esa parte es donde vamos a empezar a conocer realmente el Jesús que está andando con nosotros, o que nosotros estamos andando con cuál tipo de Jesús. ¿Perfecto? Entonces dice, pasemos al otro lado, y en este desafío que el Señor Jesús hace, si lo aplicamos a nosotros en estos tiempos, hermanos, entonces vamos a encontrar varias circunstancias. La primera son esas circunstancias o momentos que llegan sin que nosotros los planeemos. Enfermedades, problemas, accidentes, pérdidas de trabajo. Podemos agregar a nuestra situación de hoy robos, situaciones que no nos imaginamos. Y pensamos que como nosotros escuchamos a Jesús
y escudriñamos esta palabra, hay situaciones que no nos van a venir, pero no es así. Dice que a todos nos sobrevienen las mismas cosas. Perfecto. La hermana Hortensia iniciando oraba en que la lluvia cae para todos, el sol sale para todos y los problemas también salen para todos, hermanos. ¿Sí? Perfecto. Es esa parte. Bueno, la diferencia está en cómo enfrentamos nosotros nuestros problemas, nuestras dificultades. Perfecto. Hay personas que toman la decisión de quitarse en la vida. Hay personas que se desaniman, se deprimen, se estresan, pero nosotros en la compañía con Jesús respondemos de una manera diferente. ¿Perfecto? También dice que hay otra parte y es las proyecciones que nosotros hacemos cuando pensamos hacia el futuro. Entonces aquellos que quieren llevar una carrera profesional, aquellos que están estudiando, se están preparando para tener una mejor forma de vida, para ser profesionales. Cuando planeamos la compra de una casa, cuando planeamos un negocio que nos va a ayudar como a surgir, a tener una situación mejor, ¿sí? Cuando creamos un nuevo negocio, aún cuando compramos un vehículo, pensamos, entonces proyectamos eso en futuro, ¿sí? Y en esas circunstancias puede que nos salgamos de la barca de Jesús y nos metemos en nuestra propia barca, ¿sí? Pero también están esas personas que no planean, sino que Dios planea por ellas, ¿sí? Y Dios planea y dispone para que enfrentemos situaciones, para que nuestra fe sea firme, para que seamos más fuertes en eso que hablamos de ser cristianos. ¿Perfecto? Y yo no sé, pero yo pienso que en este tiempo, allí en nuestros hogares, con nuestra familia, con las situaciones que hemos tenido que manejar, creo que hemos podido descubrir un poquito cómo está nuestra fe. ¿Cómo estamos caminando con Jesús? ¿Cuánto realmente hemos estado caminando de la mano de Jesús? Porque surgieron circunstancias que no las esperábamos, que no las imaginábamos, ¿sí? Y nuestras reacciones todas pudieron ser diferentes, ¿sí? Algunos incrementaron su confianza y colocaron tranquilidad en su vida, ¿sí? Otros de pronto llegaron en momentos de desesperación, ¿sí? Otros, como dicen ahora actualmente, se tuvieron que reinventar. Entonces buscaron una manera diferente de convivir, buscaron una manera diferente de sobrellevar sus situaciones. ¿Perfecto? Pero ahí en ese andar de cada uno de ustedes es que podemos descubrir cómo estamos andando con Jesús. ¿Perfecto? Y ese es un desafío que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Perfecto? Nuestra vida en Cristo no es andar con Jesús, porque el mismo Judas anduvo con Jesús y se quebró. ¿Perfecto? ¿Sí? Muchos alrededor de Jesús, dice la palabra de Dios, y escucharon que Jesús estaba en un lugar y fueron allí para que les diera sanidad, para que esto, para que lo otro, pero la palabra de Dios ya no dice nada más acerca de ellos. ¿Perfecto? ¿Sí? Estaba mirando un estudio y descubriendo, como tratando, porque todavía no he podido, de descubrir qué pasó con Barrabás después que lo liberaron. ¿Sí? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué sería de su vida si Jesús tomó su lugar? ¿Podemos decirlo así? Jesús tomó su lugar. Barrabás estaba allí para ser crucificado también, pero entonces Jesús tomó el lugar de él. ¿Y qué pasaría con este hombre? No lo sé, estaba preguntándome eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando reconocemos que Jesús tomó nuestro lugar? Que algo que nosotros nos merecíamos, que algo que era una situación por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestra transgresión, por como usted lo quiera llamar, hermano, pero nos salimos de esa barca. Nuestra fe tambaleó, o por una situación económica, o por las circunstancias que les dije ahorita, ¿perfecto? ¿Sí? Y entonces ahora tenemos que buscar un nuevo andar, ¿sí? O tenemos que tomar la decisión, nos vamos con Jesús en la barca. Me llamaba la atención porque la hermana Suri hace 8 días dijo, si Jesús está en la barca no se puede hundir. ¿Perfecto? Andaría uno tranquilo, andaría uno confiado, ¿sí? Pero al escudriñar esta palabra nos damos cuenta que aunque estemos con Jesús en algunas circunstancias, si nuestra fe
no está bien colocada, entonces vamos a dudar, vamos a sentir miedo, ¿sí? Hasta nos vamos a enojar, perfecto, y hasta vamos a reclamarle al mismo Dios, perfecto. Entonces, la primera parte que vamos a ver es la orden que da Jesús. En el verso 35, ¿sí? Dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar nuestra imaginación, ¿perfecto? Vamos a llevar esa parte. Eso lo hemos leído y sabemos, y entonces decimos, ah, sí, y pasó esto, y vino el mar, y el agua, y tal, y asustados, perfecto. Pero vamos a tomar esta enseñanza y la vamos a imaginarla a nuestro tiempo, ¿sí? Vamos a imaginarla a este momento, ¿perfecto? Entonces, resulta que Jesús todo el día ha estado hablando, ¿sí? Si usted mira al inicio del capítulo, el versículo 1, si quiere vaya allí, hermano, ya que lo tiene ahí cercano, vaya al versículo 1, ¿sí? ¿Listo? Versículo 1, hermana Marina Arteaga, ¿lo tiene? Tiene cerrado. Abra su micrófono, hermana. Marcos capítulo 4, verso 1. Abra su micrófono, hermana. Ya, Okay, hermano. Ya, hermana. Listo. A ver, hermana, el verso 1. Si quiere, procuren tener sus micrófonos abiertos y aquí están Dice, cerrados y los vamos abriendo. otra vez, Sí. bueno, hermanito, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. El Ok. 1, hermano. Ya. Listo, hermano. ¿No lo Sí, escuchó? Sí, ahí está bien, hermana, gracias. ¿Listo? Entonces dice Bueno, que Jesús, hermanito. dice que comenzó Jesús a enseñar, perfecto, y había tanta multitud que Jesús se hizo en la barca y empezó a enseñar. Y ahí en la playa había una gran multitud de gente, perfecto, ¿sí? Y Jesús enseñó 5 enseñanzas cuatro o 5 enseñanzas que dio en ese momento, y ahí llegamos al verso 35, perfecto. Entonces el Señor Jesús toda esta mañana nos ha estado hablando, Él es desde la barca y nosotros ahí en la playa, ¿sí? Ahí usted en su lugar, en su casa, y entonces llegó la noche, dice. Llegó la noche y Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, perfecto. Y yo puedo mirar que algunos hermanos ya en un momento pueden estar cansados, ¿sí? Ya veo algunos por ahí bostezando, ¿sí? Algunos que están recostados y entonces yo no sé si me están mirando, están dormidos, ¿sí? Me tocaría llamar al hermano Pedro, ¿sí? Para que me ayude. Bueno, pero pudo pasar esta situación con esos discípulos. Todo el día estuvieron allí, Jesús estaba enseñando, estaba hablando, hablaba acerca del reino de los cielos, colocaba ejemplos, perfecto. Y ya cuando llegó la noche, estos discípulos pudieron pensar y decir, bueno, ahora sí, ya vamos a descansar, ¿sí? Vamos a tener tranquilidad. Pero Jesús les dice, no, vamos a ir al otro lado del lago. Eso significa que había que subir a la barca, había que moverse, ¿sí? Navegar, ¿sí? Pero ellos en obediencia lo hacen, ¿sí? A esas palabras de Jesús. No todos, dice que no todos, dice que sus cercanos, sus discípulos, subieron a esa barca donde Jesús ya estaba y entraron, ¿sí? Y el verso 36, pues vamos al verso 36, dice, dejaron a la multitud, se fueron con él en la barca donde él estaba y también por un momento lo acompañaron otras barcas. Pero cuando ya están ellos ahí navegando, entonces dice, entonces se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a hundirse. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces ahí viene esa situación, ¿sí? Cuando uno pensaría que el andar con Jesús todo va a ser tranquilidad, todo va a ser rico, ¿sí? Pero resulta que aunque Jesús está en la barca, aunque Jesús fue el que dio la orden, aunque está con sus discípulos, aquellos comprometidos, pero dice que el mar
empieza a golpear esta barca, que empiezan a entrarse las aguas a esa barca, allí donde están sus discípulos. ¿Perfecto? ¿Sí? Y los discípulos, yo me imagino en su experiencia, como pescadores, como hombres de mar, como las situaciones que sabían manejar, empezaron en sus propias fuerzas, empezar a sacar el agua, empezar a mover las velas, empezar a hacer que ese barco se mantuviera. ¿Perfecto? Pero dice la palabra de Dios que era una tormenta fuerte, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a afanarse, empezaron a preocuparse. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora volvamos a nuestra imaginación, hermanos. ¿Sí? Usted está en la barca con Jesús, pero resulta que vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las necesidades. ¿Sí? Pero usted ha estado todo el día escuchando a Jesús hablar y a muchas cosas ha dicho amén, gloria a Dios. ¿Sí? Qué bonito, qué bueno, cómo es el Señor de lindo. ¿Sí? Pero ahora viene una tormenta. Y dice el verso 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Pero Jesús, dice el siguiente verso, el 38, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Perfecto? Hay una situación difícil, hay muchas cosas allí. Sus discípulos están mirando, sacando agua, moviéndose en sus fuerzas. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús está durmiendo. ¿Perfecto? Jesús está tranquilo, está descansando. ¿Sí? Y ahora vienen estos discípulos que lo escucharon durante todo el día, durante toda la mañana, toda la tarde, y allí lo acompañaron y estuvieron y escucharon las mismas enseñanzas que él dio allí, pero ellos llegan desesperados. ¿Sí? Dice, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿sí? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces ahí, hermanos, empieza a verse nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Hoy en la mañana hablamos y hablábamos y decimos y podemos hablar tantas cosas acerca de la fe. Pero ¿sabe a dónde realmente se va a ver la fe, hermanos? En las circunstancias, en las situaciones. Usted, hermano, en un templo, en 4 paredes, en una silla cómoda, en un día de descanso suyo, con buen dinero en su bolsillo, con una buena provisión, con un buen trabajo, usted puede decir que tiene fe. En un día sábado, usted puede decir, mi fe. ¿Perfecto? Pero ahora que vienen las circunstancias, que vienen los embates de la vida, que vienen las olas golpeando su barca, viene esa tormenta que usted no esperaba, entonces ahora usted le puede decir a Jesús como estos discípulos, Señor, ¿y no tienes cuenta que nos estamos ahogando? ¿No tienes cuenta que no podemos salir de nuestras casas? ¿Tú estás descansando? ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos salir de nuestras casas, queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos hacer como estos discípulos, sacar el agua de la barca en nuestras propias fuerzas. Aunque hemos escuchado la palabra, aunque hemos escudriñado, aunque tenemos tantos versos de memoria y podemos decir que todas las cosas, como lo vimos hoy, nos ayudan para bien, ¿sí? Y podríamos pensar que esta tormenta también nos ayuda para bien. Pero hay algunos que están desesperados y están diciendo, Señor, Señor, Maestro. Y dice que hasta le gritaron porque no se acercaron allá y le dijeron, Maestro, Maestro, es que nos vamos a hundir. No. Dice que llegaron desesperados y le gritaron, Maestro, nos vamos a hundir. ¿No tienes cuenta que nos hundimos? ¿Por qué? Porque viene nuestra desesperación. Pero estamos en la misma barca con Jesús, ¿cierto? Vamos para el lado donde Jesús nos dijo que fuéramos, ¿sí? Y entonces como que a veces no podemos entender eso. ¿Por qué? No sé, porque de pronto tenemos un pensamiento diferente en cuanto a ese Jesús. No tenemos toda nuestra confianza depositada en Él, sino que simplemente estamos allí procurando obedecer, ¿sí? Procurando obedecer. Y dice que llegó esa tormenta, Jesús dormía plácidamente, descansando, tranquilo, ¿sí? Pero viene la necesidad de esos discípulos, ¿sí? ¿Y Jesús qué pasa? Simplemente dice la palabra de Dios, ¿sí? Jesús se levantó, reprendió el viento, ordenó al mar
Y hubo silencio y hubo calma. ¿Perfecto? Ahí está Jesús obrando en la vida de esos discípulos, obrando en esa circunstancia, obrando en esa situación. ¿Sí? Y dice, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esa es la muestra, hermanos, cuando Jesús obra en nuestra vida. Cuando Jesús, sin importar la circunstancia, se hace visible a nosotros y deja todo en calma. Le he dicho a algunos hermanos con los que hemos tenido reuniones, le damos gracias a Dios porque hay hermanos que en las reuniones, personas conocidos que en las reuniones se han conectado, que quieren estar en las reuniones de los grupos, de los varones, de las parejas, las hermanas del Sol de Justicia que están trabajando con los pequeños y sus papitos están recibiendo esa palabra. Y cuando pase la tormenta, cuando todo quede en calma, ¿qué pasará con esas personas? ¿Se van a mantener? Aún con nosotros. He escuchado frases como, ¿cuánto nos hace falta la iglesia? ¿Sí? ¿Cuánto quisiera volver a ver a mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo nos hace falta estar juntos para cantar, para escuchar esas palmas? ¿Sí? Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para hablar. ¿Sí? Dios siempre nos ha dado la oportunidad para hablar, no solo en estas circunstancias. ¿Sí? Entonces, algunos manejamos unos pensamientos y cuando venga la calma, ¿qué pasará? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Sí se habrá transformado? ¿Sí haremos cosas diferentes? ¿Sí volveremos nuestros ojos a Jesús? ¿Nos meteremos en esa barca? ¿O simplemente es algo que ya pasó? Ya vino la calma y entonces todo tranquilo. ¿Sí? Vamos a volver a lo mismo. ¿Sí? Como decía un cantante del mundo, ya lo pasado, pasado. Ya el resto no me interesa. ¿Sí? Pero el Señor Jesús no solo quiere esta parte, ¿sí? Porque esta es la orden que da Jesús, esta es una parte de compromiso de probar en nuestra vida, ¿sí? Pero Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora viene el versículo 40 y el Señor Jesús dice a sus discípulos, ¿y por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y Jesús nos hace esa pregunta a nosotros en este tiempo, hermanos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos preocupa cada que el presidente alarga una semana más, unos días más? Y nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, ¿sí? O algunos en la situación que están ven una buena situación, pero no pensamos en las demás personas, ¿sí? Pero Jesús les dice a sus discípulos, ¿y por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? ¿Todavía no tienen fe? Esas dos frases, hermanos, son interesantes para aplicarlas a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Dios sostiene su iglesia, hermanos. Yo les puedo dar fe de eso, hermanos, ¿sí? Cada cosa que hemos necesitado para la iglesia, Dios ha provisto para que sea cubierta, ¿sí? Hablaba con el pastor, el hermano de aquí que está de la asociación, y él tuvo que cerrar su lugar, o sea, tuvo que sacar sus cosas de su lugar donde estaba, porque era un lugar en arriendo, entonces ya no podía mantenerse allí, ya no se iban a reunir en ese lugar, entonces él tuvo que desocupar su lugar, entonces me decía, hermano, tuve que entregar el lugar porque ya no podía, ¿sí? Pero miren cómo Dios es de bueno, hermanos, ¿sí? Y nosotros tenemos un lugar donde no nos tenemos que preocupar por eso, ¿perfecto? Entonces no tenemos que decir, ay, ahora, ¿cómo hacemos para pagar un arriendo? ¿Cómo hacemos para tal? No, hermanos, Dios está en su barca, ¿perfecto? Dios tiene el control, Dios suple todas las necesidades, ¿perfecto? Él solo pide una cosa, que no tengamos miedo y que incrementemos nuestra fe, ¿perfecto? Eso es lo que el Señor quiere. Aunque dice el verso 41, dice que estos discípulos todavía estaban ahí en su versión, como dice, hermanos. Léaselo para usted, hermano, dígaselo. ¿Cómo estaban? Yo tengo la Nueva Versión Internacional y dice, estaban espantados. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Perfecto? Y eso no sé si alguna vez nos ha sonado raro,
pero yo volvería al inicio de este día, en el que el Señor Jesús estaba enseñando. Se subió a esa barca porque había una gran multitud y estaban todos allí. Perfecto. Todos, había una gran multitud escuchando y dice, y Jesús inició su enseñanza a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verla era en gran manera que él se subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces Jesús, el versículo 2, se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, y empezó a enseñar Jesús, a mostrarle las maravillas de Dios, a darles las enseñanzas, ¿perfecto? ¿Sí? A mostrarles cuál era el propósito de Dios para la vida de cada una de esas personas que estaban allí. Y pudo haber muchos momentos donde muchos se identificaron y dijeron, amén, ahora sí, este es verdaderamente, tenemos que ir, le vamos a acompañar, ¿tá? Perfecto. Pero a la hora de subirse a la barca, dice que solo se subieron sus cercanos. ¿Sí? Los otros se fueron para sus casas, se fueron para sus lugares, perfecto. Y estos que se subieron a la barca, entonces les vino una tormenta, ¿sí? Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces dónde está la tranquilidad y dónde está la calma de ese reino que estaba hablando ese Jesús? Perfecto. Pero es que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cada paso que el Señor nos permite dar es para que nosotros crezcamos en esa fe. Dios no quiere que mantengamos una fe en un nivel, ¿sí? Y ya ahí llegamos y ya aprendimos y ya ahí, entonces ya nosotros somos, ¿no? Cada día de la vida, hermanos, que Dios nos da, que Dios nos permite, es un día más de enseñanza. ¿Perfecto? Es un día más para prepararnos mejor. Es un día más para dejar de ser mediocres en las cosas que hacemos para el Señor. Es un día más para reconocer que si Dios está en esa barca, como decía la hermana Zulia hace 8 días, esa barca no se va a hundir. Independiente de todo el agua que le entre, hermanos, independiente de todas las olas que le peguen, independiente de todas las tormentas que tenga que resistir, esa barca no se va a hundir. ¿Perfecto? Tenemos que tener eso en cuenta. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el desafío que Jesús tiene para nosotros. ¿Cuál es ese desafío? Vamos a pasar al capítulo 5. El propósito de Jesús no solo es que pasemos al otro lado del lago. El propósito de Jesús es que empecemos a trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos. ¿Perfecto? Muy bueno, hermanos, que tengamos nuestra preparación, que conozcamos esta palabra, que sepamos el exégesis, el hermenéutica, todo lo que usted quiera, hermano, que conozcamos el Apocalipsis, que sepamos las señales, todo eso, muy bonito. Pero el desafío del Señor es algo diferente. Dice el versículo 1, en el capítulo 5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. ¿Perfecto? Y entonces ahora a mí me gustaría haber visto la cara de esos discípulos, ¿sí? Cuando simplemente Jesús calmó la tormenta, llegó la barca a la orilla, se bajaron y se ahora, ¿sí? ¿Perfecto? Y otra dificultad. ¿Perfecto? Porque dice que este hombre no se comportaba de una manera natural. Simplemente hay una versión que dice que era un hombre desquiciado, que actuaba locamente, que actuaba sin control. ¿Perfecto? Entonces dice, tan pronto desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Y entonces nosotros podíamos decir, bueno, ¿y ahora entonces qué hacemos? Si apareció este hombre, pero hay algunos que como tenemos algunos versitos, entonces podemos decir, no, todas las cosas que pasan nos ayudan para bien, ¿sí? Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Perfecto? ¿Sí? Pero dice que estos discípulos, yo me imagino que simplemente se quedaron allí, quietos, ¿sí? Y este hombre se acercó a Jesús. ¿Por qué? Yo pienso que cuando Jesús pisó esa playa, se sintió el poder de Dios allí en ese lugar. Ahorita vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Ahora, estos discípulos vienen de enfrentar unas tormentas, ¿sí?
Y ahora va a venir una situación más con este hombre, pero ellos vienen de llevar unas tormentas, ¿sí? Y yo le preguntaría a usted, hermano, ¿cuáles son sus tormentas? ¿Cuáles son sus tempestades? ¿Qué es lo que hace que usted no se sienta seguro en esa barca con Jesús? Sus necesidades de progreso, sus necesidades de reconocimiento. Usted es discípulo de Jesús y los que estaban en esa barca también eran discípulos de Jesús, sus cercanos, los que andaban con él. Pero sin embargo dice que sintieron miedo, le sintieron miedo a la tormenta, ¿sí? Y por eso no pudieron obrar como Jesús hubiera querido que obraran, con tranquilidad, con confianza en Jesús, sino que simplemente se desesperaron, ¿sí? Y nos aparecen muchos tipos de tormentas, ¿sí? Las que son causadas por los errores de otros, cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones por decisiones que tomaron otros y nosotros tenemos que juntarnos a esas malas decisiones, vivir las circunstancias, vivir las consecuencias. Entonces esas tormentas nos hacen decir, ¿y por qué, Señor? También tenemos las tormentas que son causadas no por las decisiones de otros, sino por nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones y simplemente no son buenas decisiones porque no las tomamos en el Señor, entonces vienen esas tormentas, ¿sí? Y a veces hasta no solo golpean la barca, sino que nos pueden llevar a naufragar. Pero también están las tormentas que Dios permite en nuestra vida. Dios permite tormentas en nuestra vida. Este tiempo, hermanos, es una tormenta que Dios permite en la vida de todos los que están en esta tierra. Y mucho más para los que decimos que estamos en Cristo. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ahí entonces vamos a recordar Romanos 8:28, que usted ya lo aprendió en esta mañana, lo tiene muy en cuenta, ¿sí? Y dice que si nosotros somos llamados conforme a su propósito, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y esta situación que estamos viviendo, hermanos, nos va a ayudar ¿para qué? Para bien. Va a haber una satisfacción en esta necesidad. ¿Perfecto? Si usted está en Cristo, como dice el apóstol Pablo, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, ¿sí? Entonces ya lo pasado no importa. Ahora Cristo ha hecho todo nuevo. ¿Perfecto? Entonces ahora somos criaturas nuevas en Cristo. Entonces todas las situaciones que se presentan nos van a ayudar para bien, ¿sí? Yo hablaba con los varones el martes y les hacía una reflexión y algunos hermanos decían, hermano, esta situación ha sido para bien, porque he podido tener tiempo con mi hija, he podido tener tiempo con mi esposa, he podido tener tiempo para determinadas cosas, ya no ando en los mismos aceleres, ¿perfecto? Entonces, es esa parte importante, ¿sí? Nos ayudan para bien. Hemos logrado y hemos podido fortalecernos un poco más en nuestra fe. Hay algunos de ustedes que están allí, hermanos, que han tomado la decisión de acercarse un poquito más a Dios, de escudriñar un poco más esa palabra, de orar. Eso nos ayuda para bien. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios permite esas tormentas en nuestra vida para eso, ¿sí? Para que descubramos la familia que tenemos, ¿sí? Para que usted sepa el tipo de esposo o el tipo de esposa que tiene, ¿sí? Para que usted también entienda situaciones, ¿sí? En el caso de nosotros los varones, entendemos las situaciones de nuestras esposas, cuando pensamos que todo el día están desocupadas y nos damos cuenta que el día a día tiene necesidades, conlleva esfuerzos, conlleva trabajo. ¿Perfecto? ¿Sí? Pero también para que las esposas valoren que ese trabajo que realiza ese esposo, ese trabajo que realizan esos hijos, también son de gran valor para nuestra unión familiar. ¿Perfecto? Para eso nos ha servido este tiempo, para eso nos sirven estas tormentas, ¿sí? Y cuando ya nosotros hemos logrado eso, entonces vamos a mirar, les voy a invitar a que me acompañen en Romanos, capítulo 5, y vamos a mirar el verso 2. Porque las tormentas, hermanos, que recibimos también nos permiten o nos conducen a que se cumplan los propósitos de Dios para el cual hemos sido llamados, ¿sí? Entonces, Romanos, el capítulo 5, el verso 2, también nos dice que nos podemos fortalecer nuestro carácter, ¿sí? Que de pronto es algo que pudimos hacer algunos ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras situaciones.
¿Perfecto? Entonces el verso 2 dice, también por medio de Él, por medio de Cristo, ¿sí? Y mediante la fe tenemos acceso, ¿sí? Repitas esa palabra, hermano. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos como firmes. ¿Perfecto? Ahí vamos a probar nuestro carácter, ¿sí? ¿Usted se mantiene firme en el Señor en estas circunstancias, hermano? ¿Usted todavía tiene su confianza depositada en Dios? ¿Todavía cree que Dios es maravilloso? ¿Que Dios es bueno? Aunque hay personas que se están muriendo, aunque podemos recibir noticias como la que nos dieron nuestros hermanos allí en Lanham, en Estados Unidos, donde se murió un hermano que es en la fe, aunque hace unos días atrás tuvimos que sobrellevar la noticia de que nuestro hermano Reinaldo Rodríguez falleció, aunque vemos situaciones como que se metieron al sol de justicia y nos robaron, ¿sí? Aunque vemos situaciones de esas familias, de esos esposos que están golpeando a sus esposas, ¿sí? En estos días vimos de personas que aunque son personas en la fe, pero también se están agrediendo en sus hogares, se están tratando mal, simplemente porque la situación, no esperábamos tanto tiempo estar juntos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que como que nos desencajamos, pero Dios permite estos momentos, ¿para qué? Para que nos fortalezcamos, para que fortalezcamos nuestro carácter. Dice, para que nos mantengamos firmes, ¿perfecto? Y ahí sí podemos utilizar esas palabras como que Dios le dijo a Josué, ¿sí? Esfuérzate y sé muy valiente, ¿perfecto? Entonces ahora tenemos que esforzarnos, hermanos, ¿sí? Y ser muy valientes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder seguir en esta barca y poder llegar a la orilla, ¿sí? Y el llegar a la orilla no quiere decir que vamos a estar tranquilos o que ya todo la vamos a pasar rico, no. En esta parte, volvamos a Marcos, el capítulo 5. Y el verso 2 que íbamos y dice, llegamos, desembarcamos y ¿qué pasó? Una situación más para llevar. ¿Perfecto? Hemos visto la cercanía de Jesús, podrían decir estos discípulos, ¿no? Y nosotros también. En este tiempo podemos ver la cercanía de Jesús, ¿sí? No sé si hay algún hermano que esté pasando por una dificultad, que esté sobrellevando algo que diga, ya no puedo más. Pero en lo que he podido hablar con la gran mayoría, sus situaciones están bien, ¿sí? Por lo que podemos escuchar los unos de los otros, que se están hablando, se están llamando, estamos haciendo una cadena de visitarnos por el medio telefónico y hasta ahora hemos escuchado buenas nuevas, ¿sí? Hermanos que están sobrellevando situaciones, que están llevando, sus hijos se han vuelto hacia ellos, les han bendecido, los esposos han sido diferentes, las esposas han sobrellevado las situaciones, perfecto. Entonces hemos visto esa parte de la bendición, ¿sí? Aunque Jesús calmó la tormenta, aunque Jesús trajo la calma, nosotros tenemos que estar dispuestos a ese desafío de Jesús, ¿sí? Y el desafío no era soportar la tormenta, sino mirar lo que ahora viene después de esa tormenta, ¿sí? Jesús les dice, ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué están asustados? Y ahora los va a llevar a una situación diferente. ¿Qué es lo que hay al otro lado? Porque Jesús les dijo, vamos al otro lado. ¿Y qué es lo que hay al otro lado? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos en la barca con Jesús, desembarcamos y viene algo nuevo? ¿Sí? Entonces dice, cruzaron el lago, llegaron a la región de los Gadarenos y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu le salió al encuentro de entre los sepulcros. Y hermanos, este es el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Hermanos. No es que usted se mantenga allí sacando el agua de la barca, no es que usted esté cuidando la barca, no. Que cada que la barca se mueve, Jesús calma la tempestad, sí, pero ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que vamos a ver de aquí en adelante es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Perfecto? ¿Cuál es ese propósito? Realizar un trabajo especial, ¿sí? Dígase usted ahí, hermano, usted que está solo, dígase, Dios me tiene un trabajo especial. Y usted que está allí acompañado con su familia, dígale, Dios tiene un trabajo especial para ti. ¿Perfecto? Dios no te tiene allí de lujo, ¿sí? Dios no quiere que estés cómodo ahí en esa silla. Hay algún hermano que hasta puede estar allá, yo no lo veo, hermano, pero puede estar allá en su camita, recostado, puede tener unos chitos ahí al lado, un vasito de gaseosa, está cómodo, hermano.
Pero ese no es el propósito, ese no es el trabajo especial que Dios tiene para nosotros. El trabajo especial que Dios tiene para nosotros es este que viene a continuación en este capítulo, ¿sí? La misión es especial, hermanos. La misión no es orar por un enfermo, ¿sí? Que usted lo puede hacer allá en su casa. La misión no es hacer una visita de cortesía, ir donde un hermano y visitarlo porque no sé, es cercano, ¿sí? Así como cuando el hermano Elber visita a la hermana Lenis, ¿sí? Para que le den tintico, para que... No, hermanos, esto va más allá, ¿sí? ¿Se van a enfrentar a quién? A un endemoniado, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí? Se van a enfrentar a un endemoniado ganadero, ¿sí? Y eso, hermanos, es la situación que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que nos llamamos, vamos a llevar a cabo. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ahorita usted va a decir, no, mejor dicho, ahora sí nos toca poner a sacar demonios abaldados, entonces ahora cuando volvamos a la iglesia, vamos a hacer un culto de liberación los miércoles a las 6 de la tarde y cada hermano con su balde. ¿Sí? No, hermanos. Es mirándolo en una forma diferente. ¿Sí? Ese endemoniado es la condición del ser humano sin Dios. ¿Sí? Es la condición del ser humano sin Dios. ¿Sí? Vamos a mirarlo. ¿Cuál era su condición? Acompáñeme un momentico, hermano, a Lucas, el capítulo 8. Lucas, el capítulo 8. Y vamos a mirar el verso 27. Lucas, capítulo 8, verso 27. Dice esta palabra, dice, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Esa es la situación de este hombre, ¿perfecto? Y vamos a mirar qué es la situación de todo ser humano en esta tierra, todo ser humano que está sin Dios, ¿sí? ¿Sí? Había perdido la vergüenza. Dice, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, ¿sí? Y hay muchas personas en este mundo, hermanos, que no están vestidas de Cristo, que aún sienten la vergüenza. Y podemos recordar allí en Génesis, cuando este hombre y esta mujer, creados por Dios, se vistieron porque tenían vergüenza, ¿sí? Pero este hombre, ¿qué pasa? No tiene vergüenza, ¿sí? Está atado allí en cosas, y así nosotros también. ¿Cuántas personas en este tiempo, hermanos, están atadas a tantas cosas del mundo y han perdido la vergüenza? No les da vergüenza delante de Dios, en su obrar, en su vivir. Y ahora, hermanos, estamos en un tiempo en que dice la palabra de Dios, a lo bueno lo llamamos malo, y a lo malo lo llamamos bueno. ¿Perfecto? Y estamos en luchas, hermanos, y aún la misma iglesia se está confrontando en que eso malo le quiere llamar bueno simplemente por atraer personas. Y se nos olvida esa palabra de Dios. Y entonces nos contaminamos y nos juntamos en cosas. En estos tiempos los hemos visto, hermanos. ¿Cuántas cosas simplemente personas que utilizan la palabra en versitos, en mensajes que envían, ¿sí? Cuando realmente sus vidas no están en Cristo. Y eso no va a servir, hermanos. Eso no va a servir, porque si nuestra vida no está en Cristo, pues no somos nuevas criaturas. Entonces simplemente somos autómatas usando versículos que ni siquiera sabemos que corresponden o a qué nos van a llevar. Perfecto. Entonces es bien importante eso, ¿sí? La segunda parte dice que no tenía una casa, no tenía dónde vivir, ¿sí? Vivía en los sepulcros. ¿Y cuántas personas, hermanos, ahorita viven muertas en vida? ¿Cuántos están separados de Dios? ¿Cuántos en ese corazón que tienen no se atreven a mirar a Dios? Dice la palabra de Dios que dicen que no hay Dios. Estos necios dicen que no hay Dios, ¿sí? Esa es la necesidad del mundo, hermanos, ¿sí? Dice que estaba encadenado en Marcos el capítulo 5, el verso 4, dice que a este hombre lo tenían encadenado, ¿sí? Dice que no tenía paz en su vida, ¿sí? Y aquí en Marcos va a decir que
Habían procurado, hermanos, perdón, en Lucas va a decir que habían procurado retenerle de alguna manera a este hombre, pero no podían, porque las cadenas no le eran suficientes para detenerlo. Le habían colocado grilletes y nada lo podía detener en el desenfreno que tenía. ¿Perfecto? ¿Eso qué es, hermanos? Eso es la incapacidad del ser humano para librarse de la maldad. Es ahí donde nosotros necesitamos que ese Jesús llegue en esa barca, que pise esa playa de nuestra vida y le permitamos que haga parte de nosotros, que sea el Señor, no solo que sea el Salvador, sino que sea el Señor en nuestra vida. ¿Perfecto? ¿Sí? Dice, en Marcos, vamos a volver a Marcos, capítulo 5 de Marcos, y vamos a mirar el verso 6 y 7. Dice que este hombre, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó este hombre con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Y es la necesidad del ser humano, hermanos, ¿sí? Es la necesidad que tiene el ser humano de que Jesús esté allí. Porque lo que está atormentando a Jesús en la vida del ser humano es esa maldad que hay, ese pecado, esa mentira. Para eso es que Jesús nos pide que pasemos al otro lado del lago. Para eso es que nos pide que no que nos mantengamos en la barca, sino que nos mantengamos con Él, que le acompañemos en esta misión, en este desafío que dice el Señor, que es lo que tiene para nosotros. ¿Perfecto? ¿Sí? Ese es el propósito, hermanos. Esa es la razón por la que debemos pasar al otro lado, porque debemos dar ese paso más de fe. Qué bueno que podamos tener la comodidad de nuestras casas, la comodidad de los templos. Qué bueno que podamos tener la comodidad de la bendición de Dios. Pero el propósito de Dios, lo dijo el mismo Jesús, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y Jesús vino a buscar a este gadareno. Jesús vino a buscar a este hombre que era atormentado. ¿Para qué? Para darle libertad. Esa es la misión que nosotros tenemos, hermanos. A veces se nos olvida, como que nos vamos en otras situaciones, entonces pensamos que nuestro propósito, de acuerdo a Dios, es que adquiramos mucho conocimiento, que conozcamos esta palabra, que sepamos tantas herramientas, que tengamos una iglesia muy bonita, que tengamos unas sillas cómodas, pero el propósito de Dios es que nosotros demos de esa salvación, que nosotros compartamos de esa palabra, que nosotros vayamos allí donde es necesitado, allí donde esos gadarenos que hay alrededor de cada uno de nosotros, porque nosotros mismos en un tiempo fuimos esos gadarenos, porque en un tiempo nosotros fuimos ese hombre que necesitaba de Dios. ¿Perfecto? Y Dios vino a nosotros y nos libertó. Conocimos esa verdad y esa verdad nos hizo libres. ¿Perfecto? Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y hacer esa misma labor. Por eso Jesús quiere que estemos con Él. No nos quedemos solo metidos en la barca del templo. No pensemos que solo allí el poder de Dios. Es increíble cómo hay algunos pastores que en este tiempo están reclamando volver a las iglesias, porque entonces la fe va a decaer, porque las personas, si no están en las iglesias, entonces no van a recibir el mismo poder de la palabra. Y eso es una mentira, hermanos. Necesitamos congregarnos, pero necesitamos congregarnos para prepararnos con esas herramientas de Dios para ir a dar de esa salvación. ¿Perfecto? Entonces, si ya descubrimos que estábamos cómodos, entonces ya es tiempo que usted se desacomode, ¿sí? Que usted se prepare, hermano, para cuando nos digan que podemos salir de nuestras casas, entonces salgamos de esa barca en que estamos y vayamos a cumplir ese desafío que el Señor nos ha pedido que hagamos. ¿Perfecto? El gadareno fue liberado por Jesús. Jesús cumplió su misión. Para eso era que había venido a este mundo, a liberar al ciego, al cojo, para hacer esa parte de ese trabajo. El propósito de Jesús no era venir a esta tierra a hacer milagros. No. Eso fue algo que por su simple misericordia, por su compasión, lo tuvo que hacer. ¿Perfecto? Porque Él no podía pasar de largo y ver al ciego. Porque Él no podía pasar de largo y ver al cojo. ¿Sí? Pero el propósito principal de Jesús para la vida de cada uno de nosotros era traer la salvación y que Él fuera el Señor en nuestra vida.
Perfecto, hermanos, que no se nos olvide esa parte, porque en estos tiempos de necesidades, de angustia, como que dirigimos nuestros ojos a otras situaciones y se nos está olvidando que esta palabra tiene poder para salvación. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues porque es poder para salvación. ¿Sí? Perfecto, hermanos. No es poder para aguantar, no es poder para poder sobrellevar situaciones, no, dice, es poder para salvación. Perfecto. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, hermanos. ¿Sí? Para concluir, hermano, creo que las condiciones no son lo más favorables, al igual que estos discípulos. Estaban desesperados sacando agua, estaban cansados porque tuvieron todo un día de reunión, ¿sí? Pero Jesús nos sigue invitando, ¿sí? Para que nosotros vayamos al otro lado, para que sigamos caminando en esa fe, para que así como lo dijimos en esta mañana, creamos sin ver y nos vamos a dar cuenta que todas las cosas nos ayudan, nos cooperan para bien, cuando cumplimos ese propósito al que hemos sido llamados. ¿Perfecto? Dios no nos llamó a encerrarnos en nuestras casas y orar. Dios no nos llamó a volvernos cabezones con esa palabra. Dios nos llamó a compartir esas verdades del reino. Y fue lo que le compartió a toda esta multitud antes de llevarse esa barca para el otro lado. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y Dios está sembrando esa semilla. Y Dios está dando. En todos los terrenos está mandando esa semilla. ¿Sí? Ahora nosotros somos los encargados de que ese terreno sea abonado. Dice el Señor, los campos están blancos. ¿Ustedes no creen, hermanos, que en este tiempo los campos están blancos? ¿Las personas están dispuestas? ¿Los oídos están atentos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos sacando el agua a nuestra barca. Estamos aplacando la tormenta. Y le estamos diciendo a Jesús, Señor, ¿no tienes cuenta que nos ahogamos? Señor, ¿no te das cuenta que tengo que aguantar a mi esposo todos los días? Señor, ¿no te das cuenta que la provisión se está acabando? Pero el Señor quiere que vayamos más allá, que vayamos a los gadarenos, que vayamos a aquellos que aún están siendo aprisionados, aquellos que aún están siendo atormentados, y les compartamos de esas buenas nuevas. Esa es nuestra tarea, hermanos, que no se nos olvide, porque en estos tiempos de necesidad, de dificultad, podemos perder esa vista, podemos decidir quedarnos en esa playa, quedarnos en nuestra barca, irnos a nuestras comodidades y se nos olvida que Dios nos tiene o nos ha llamado para un trabajo importante. ¿Perfecto? Es cierto, hermanos, les voy a dar la conclusión, hermanos. Es cierto que no podemos erradicar todo el mal y toda la miseria de este mundo, ¿sí? Porque a veces nos podemos sentir inútiles, hermanos. Porque vemos personas que han dado 3.000 mercados y nosotros solo hemos podido dar 15 o 20 mercados, ¿sí? Y no vamos a poder erradicar toda la maldad de este mundo, ¿sí? Perfecto. Hay cosas donde nosotros somos insuficientes, pero Dios es suficiente, hermanos. Entonces, Dios se encarga al final de poner todo en su debido orden. ¿Perfecto? Jesús calmó la tormenta, Jesús trajo la calma, pero también le mostró a sus discípulos que había una tarea especial que hacer. Jesús es nuestro maestro. Jesús es el que va con nosotros, es el que nos está enseñando. Pero ahora usted tiene que descubrir cuál Jesús tiene en su barca. ¿El que usted quiere que actúe a su beneficio o el que usted quiere actuar conforme Él está enviando? ¿Tengo a Jesús de un adorno o lo tengo simplemente para mostrarlo o para sacar pecho y decir que Jesús o que Dios me ha utilizado en esto otro o que yo sé esto o lo otro? ¿O tenemos un Jesús que está vivo, que está resucitado y que está orando para que haya esa salvación? ¿Sí? Ese es el propósito de esto, hermanos. Bueno, ¿sí? Y todos aquellos hijos de Dios que sirven en esta generación, hermanos, tenemos que realizar nuestra misión para la cual hemos sido llamados, enfrentando el desafío de alcanzar con el mensaje de la salvación, hermanos, con el mensaje de esta palabra de Dios a todos aquellos cuanto nos sea posible. ¿Perfecto? Esa es nuestra misión. Ese es el propósito al cual hemos sido llamados. Y en ese sentir, hermanos, es cuando todas las cosas nos van a cooperar para bien. ¿Perfecto? Las cosas no nos van a ayudar para bien cuando nosotros decidimos quedarnos acostados durmiendo. Cuando decidimos que simplemente nos vamos a ocupar de nuestras necesidades, que simplemente vamos a cuidar nuestra barca. No. Las cosas cooperan para bien cuando estamos en ese trabajo
para el que Dios nos ha llamado y al que nos está haciendo la invitación. Perfecto, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra nos sea de beneficio en nuestras vidas, que nos haga reflexionar en este tiempo, que sí es de necesidad, pero que Dios está calmando las tormentas. Perfecto. Yo sé que algunos tienen tempestades, otros tienen tormentas, otros tienen huracanes en sus vidas, pero hermanos, si Dios está en esa barca, decía la hermana Suri, esa barca no se va a hundir. Y esta palabra nos dice, si Jesús está en la barca, no importa lo que venga, hermanos. Esa barca va a llegar al lugar donde necesita llegar. Va a llegar a la otra orilla para que se cumpla esa tarea. Amén. Yo le pido que incline su rostro, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Nuestro bendito Padre, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están allí en sus hogares. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno. Porque tú, Señor, has sido misericordioso. Porque tú, Señor, has sido proveedor, has sido sustentador. Has sido dador de vida cada día, Señor. Cada día hemos podido comprobar que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero no por ello, Señor, nos vamos a quedar tranquilos y cómodos, porque tenemos una labor que hacer. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú les has dado las herramientas, que tú les has dado de tu palabra, Señor. Pero necesitamos que esas herramientas se muevan para esta obra tuya, Señor. Para este plan que tú tenías, Señor, que tienes y que mantienes, Señor. Que no por las circunstancias lo has cambiado, sino que ahora, Señor, has permitido estas tormentas, Señor, para que nosotros recordemos a lo que hemos sido llamados, Señor. Así como esa iglesia en Jerusalén, Señor, que se acomodó, que crecieron, que se juntaron en millares, Señor, pero tú, Señor, permitiste que fueran esparcidos, permitiste esas necesidades para que fueran a cumplir su tarea. Asimismo, Señor, pienso que tú en este tiempo nos estás hablando, Señor. Nos estás llevando, Señor, para que aprovechemos estas circunstancias para el beneficio de este mensaje de la salvación. Para que muchos sean los que en estas circunstancias, Señor, se acerquen a ti, sabiendo que en ti hallarán la calma, que en ti hallarán la paz, que en ti hallarán ese Señor que es verdadero, que es justo y que es amor y compasión. Por eso, Señor, te agradecemos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque se han dispuesto de su corazón a conectarse, a tomar este tiempo especial, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que haga la huella allí en sus corazones, en sus vidas, Señor. Yo te agradezco, Señor, por cada uno de ellos. Te pido que en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos guíes cada día en cuál es el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Nos dejamos en ti, Señor. Nos abandonamos porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, nos puedes llevar a esa otra orilla. Y solo tú, Señor, nos puedes acompañar en esto que nos hemos propuesto, que es correr esta carrera de ser cristianos y compartir este mensaje, el que tú nos has encomendado, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén.